2,5% de los ingresos provinciales, lo cual es un disparate, porque en esa provincia están las tierras más ricas del país, cuyas cotizaciones son enormes en dólares, están a la par de las mejores tierras agrícolas de Estados Unidos, y allí se genera una producción que se exporta con ganancias enormes al resto del mundo. Entonces, que esos sectores estén pagando un impuesto que equivale al 2,5% del presupuesto de la provincia, y que pagan por una hectárea de tierra menos de lo que se paga de impuesto por la patente de un automóvil, es verdaderamente irrisorio. Entonces se confluyen estas cosas. Lo que vos dijiste en el comienzo del programa me parece una observación muy interesante. Digamos, de aquí al 7 de diciembre va a haber una presión creciente, porque bueno, esa es la fecha que la justicia ha fijado para que todos los grupos mediáticos se adecuen a la nueva ley, y para que se adecuen a la nueva y a la vieja también, porque digamos que los principales grupos mediáticos están en infracción a la ley vieja también, tienen más licencias de las que la ley les permitía, de modo que, digamos, me parece que confluyen muchas cosas en ese sentido. Vamos a ponernos en marcha con el tema por el cual hemos invitado esta noche a Horacio Berbisky. Cuando veíamos la película de Historia Oficial, quizás había una escena muy particular que vas a recordar ahora cuando la veas, Horacio, que no pensábamos que era tan, pero tan cierta, que tanto tenía relación con la realidad. Nuestra manera de empezar el recorrido que vamos a hacer con Horacio Berbisky es esta, con la película La Historia Oficial. Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora, antes no le quitaba nada a nadie. Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces. Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso? Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada. ¿Qué peligros? Usted sabe la verdad, padre. ¿Por qué no me la dice? No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor. Usted puede ayudarme, padre. Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar? Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad? Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. Dígame la verdad, Padre, usted usted lo sabe. La resurrección de su Hijo. Lo sabe. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, Padre? Y yo te absuelvo de tus pecados. Yo no necesito que me absuelva ahora. Necesito en el que me nombre diga la del verdad. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No era ficción, por cierto. No era ficción. Esa película lo que cuenta es el robo de bebés durante la dictadura, ¿no? Las falsas adopciones de chicos arrancados a sus familias en forma violenta. Y el conocimiento que evidentemente tenía que tener la Iglesia de cuál era el destino que habían tenido los padres de la criatura que tenía ella. Sí, por supuesto. Además, en el reciclaje de los chicos robados, la Iglesia tiene un rol muy importante. Yo he sido denunciante en una causa judicial en Córdoba, contra quien fue el presidente del episcopado en esos años, el cardenal Raúl Primatesta, porque en la casa cuna de Córdoba, que dependía del arzobispado y donde había religiosas designadas por Primatesta, se hacía el reciclaje de los chicos. Es decir, después de los procedimientos, la policía y las Fuerzas Armadas llevaban a los chicos secuestrados con sus padres a la casa cuna, y de ahí salían
con la participación de estas religiosas que dependía de Prima Testa para las falsas adopciones a familias militares. Esto está, hay un expediente judicial donde está aprobado. Se interrumpió porque Prima Testa murió y la responsabilidad penal termina con la muerte, pero la responsabilidad institucional de la iglesia que él presidió continúa por los tiempos de los tiempos. Vamos a adelantarnos a algo que yo había puesto en el número 8 en el orden de los videos que tenemos para compartir con Horacio Berbisky, porque Eduardo de la Serna cuenta quién fue Prima Testa y creo que es muy oportuno frente a aquella confrontación que habías tenido. Prima Testa era en ese entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, era el arzobispo de Córdoba y por mérito propio, no por ser obispo sino por mérito propio, no sé cuál es el mérito, fue nombrado cardenal por el Vaticano. Partiendo del Cantar de los Cantares, del libro del Eclesiastés, un libro de la Biblia, que dice hay un tiempo para hablar, un tiempo para callar, Prima Testa decía, este es tiempo de callar. ¿Por qué? ¿De dónde sacó que era tiempo de callar? ¿Por qué no era tiempo de hablar? ¿Por qué no era tiempo de hablar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo? ¿Cuál era el criterio prudencial, pastoral, por el cual era tiempo de callar? El tiempo de callar lo transformó en cómplice, a él y a todos los que estuvieron con él en esto. Bueno, Eduardo de la Serna es un sacerdote católico actual, es un hombre de una familia de origen encumbrado que hizo una opción por los pobres y practica su ministerio sacerdotal en uno de los lugares más pobres del Gran Buenos Aires. Es pariente de Che Guevara, su apellido de la Serna lo indica, y él es el coordinador de un movimiento de sacerdotes en opción por los pobres que en ese lugar se llama Carlos Mujica, en Córdoba se llama Monseñor Angelelli, por ejemplo. Y él, digamos, conoció bien a Prima Testa, y esa referencia que él hace a tiempo de callar es la respuesta de Prima Testa a una carta que le envía la Confederación Argentina de Religiosos luego del asesinato de los sacerdotes palotinos el 4 de julio del año 76, donde la Confederación Argentina de Sacerdotes le transmite el temor que tienen los sacerdotes de ser víctimas de la represión como han sido los padres palotinos. Y Prima Testa, en la respuesta que les dirige, les dice esa frase que cita de la Serna, que este es tiempo de callar, y además agrega otra frase muy impresionante que dice que hay que ser astutos como las víboras. El hecho nuevo que en estos días presentó Horacio Berbisky es haber detectado un documento que prueba cómo la Iglesia Católica, la cúpula, conocía los asesinatos realizados durante la dictadura. Con lo que Horacio escribió en estos días, nosotros preparamos este informe. Espero que sea correcto, Horacio. La Iglesia Católica Argentina sabía desde por lo menos el año 1978 que los detenidos desaparecidos habían sido asesinados. La cúpula del episcopado escuchó esa confesión de boca del presidente de la Junta, Jorge Rafael Videla. El 10 de abril de 1978, Clarín publicó en su tapa que ese mediodía Videla almorzaría con el cardenal Raúl Prima Testa, arzobispo de Córdoba, Vicente Saspe, arzobispo de Santa Fe, y el cardenal Juan Aramburu de Buenos Aires. Con urgencia, Emilio Mignone, fundador del CELS, y cuya hija estaba desaparecida desde 1976, le envió una carta al episcopado titulada Personas detenidas desaparecidas, en la que le pedía a los sacerdotes que rueguen, exijan y obtengan del presidente cuál había sido la suerte de cada desaparecido. El cardenal Aramburu describió el clima del almuerzo como cordial. Videla dijo que admitir que los desaparecidos estaban muertos no era fácil, porque daría lugar a más preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Quién los había matado? ¿Qué destino se dio a sus restos? El arzobispo Saspe preguntó, ¿qué le contestamos a la gente? Porque en el fondo hay una verdad. Apenas terminado el almuerzo,
los 3 sacerdotes redactaron una minuta para enviar al Vaticano. Aramburu escribió: le sugería al presidente que por lo menos dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos. La Iglesia sabía. Lo que vino después de lo que denunció Horacio Berbisky fue el reconocimiento de la Iglesia de que efectivamente esto era así. Sí, yo tengo el documento, tengo la minuta en la cual los obispos cuentan el almuerzo con Videla. Ahí te agrego un detalle. Prima Testa le reclama que den una explicación sobre las desapariciones que habían ocurrido en los días anteriores, y Videla dice, bueno, lo más sencillo sería decir, bueno, esos ya están muertos, pero no lo podemos decir, porque si decimos eso, nos van a preguntar quién los mató, están en una fosa común, y eso crearía problemas para las personas, es decir, para los ejecutores, para quienes los mataron. Sí, esos eran los problemas que le preocupaban a Videla. Y la Iglesia tuvo una actitud absolutamente cooperativa con Videla, con la dictadura. En el propio documento, Prima Testa lo dice, y dice que la Iglesia quiere cooperar y que la Iglesia mide cada palabra con tal de no hacerle daño al gobierno. Esto yo lo recordé en los últimos días porque hay una encíclica famosa de Pío XI sobre el nazismo de 1937, donde en vez de cuestionar la persecución a los judíos, dice que el racismo es digno y honorable, y lo único que cuestiona es que hay persecución a algunos sacerdotes. Y dice que la Iglesia sopesa cuidadosamente cada palabra. Lo de Prima Testa parece tomado de esa encíclica de Pío XII, con un agravante: la encíclica era pública. Prima Testa lo decía en un documento privado, ni en un documento privado se animaba a decir, ni en un diálogo privado en esa comida se animaba a decir otra cosa. Es decir, medían con mucho cuidado que nada perjudicara al gobierno militar, a pesar de que ese gobierno militar también persiguió a sacerdotes y a obispos. Sí, porque nosotros tenemos en la Argentina la paradoja de un episcopado cómplice con la represión, que sin embargo tuvo la tasa de víctimas más altas de toda Latinoamérica. Hubo 2 obispos asesinados por la dictadura militar, lo cual muestra la profundidad de la fractura que sufrió el episcopado católico en esos años, porque había, digamos, un sector que había participado en toda la década previa de las luchas populares, de los cuales los obispos asesinados por la dictadura, Angelelli y Ponce de León, eran expresión muy clara, y otro sector que había sido cómplice de todas las dictaduras. Entonces, se da esa contradicción de un episcopado, el más conservador de América Latina, cómplice de la represión, que al mismo tiempo es perseguido en algunos de sus miembros, y la jerarquía que conduce el episcopado hace silencio y no denuncia ni siquiera el asesinato de sus propios miembros. Permiso, Horacio, voy a ver qué dicen nuestros invitados en el Twitter y enseguida continuamos. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo vamos a comenzar con un tuit de María Elena Nadeo. Ella tuiteó: las madres reclamaron desde 1976 la aparición con vida de sus hijos. La Iglesia no canalizó ni respaldó su lucha. Vergonzoso, dice Nadeo. Hijos, capital, porque estamos incluyendo tweets de nuestros seguidores, Víctor Hugo. Dice: la Iglesia no fue cómplice, la Iglesia fue la dictadura. Otro más de uno de nuestros seguidores. Agustín Chit dice: la Iglesia Católica tuvo pleno conocimiento y fue cómplice en la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos. Y uno más de Nadeo, tuiteó: en Chile y Brasil las iglesias denunciaron el terrorismo de Estado. En Argentina hubo silencio, o peor aún, consentimiento. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Antes de preguntarle a Horacio Berbisky si el reconocimiento de lo que él denunció por parte de la cúpula de la Iglesia llegó también con un pedido de disculpa, que parecería no se ha producido, de acuerdo a lo que decía Estela de Carlotto en la presentación que hacíamos del programa, quiero recordar
un par de videos que tienen que ver con Videla. Uno es bastante conocido, el que van a ver ahora. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En Caracas, en aquellos años, Videla también habló de desaparecidos. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Bueno, en primer lugar, el documento que yo obtuve, donde está esa minuta enviada al Vaticano, cuando yo lo publiqué, una jueza de San Martín, Martina Forns, se dirigió al episcopado y le pidió al episcopado la entrega de ese documento. Y el episcopado lo entregó, lo cual es un reconocimiento judicial muy importante, porque hasta ese momento el episcopado negaba todo, negaba los hechos, negaba su involucramiento y negaba incluso que existiera un archivo. Cuando yo oficialmente le pedí al presidente del episcopado en el año 2000 la apertura del archivo, me contestó por escrito que no existían archivos en el episcopado. Bueno, yo conseguí igual el acceso a ese archivo que no existía, publiqué el documento y ahora han reconocido su existencia. Respecto a esto que acabamos de escuchar de Videla en Caracas, eso fue parte de una negociación entre Videla y Prima Testa. El episcopado le planteaba a Videla que estaban recibiendo muchas denuncias y muchas presiones por parte de los familiares de los detenidos desaparecidos y que no iban a tener más remedio que dar un documento crítico y que para impedirlo era necesario que la dictadura asumiera la responsabilidad y dijera algo sobre los desaparecidos. Entonces Videla dice esta frase, que yo te voy a contar cómo sigue la frase. Videla dice esto. No lo hagas ahora, porque me dicen que hay un pequeño inconveniente con el micrófono de Horacio, ¿sí? ¿Es necesario modificarlo? Mientras tanto, como mencionaste, las madres, vamos a ver algo que teníamos previsto, que es cómo las madres habían recurrido al episcopado antes de ir a la Plaza de Mayo. Cuando fueron allí rechazadas de alguna manera, es que ellas deciden ir hacia Plaza de Mayo. En julio del 76 éramos 27 personas, todos padres de desaparecidos y madres de desaparecidos, que fuimos al episcopado. Y después fuimos, creo que un mes más tarde, fuimos al Comando 1 de Palermo. También éramos más de 30 ya familiares y madres. Todos los que estábamos juntos, entre ellos estaba María Ponce de Bianco y Esther Careaga, que fueron de las primeras. Y no dejamos lugar sin ir, a todos lados. A principios del 77 apareció Azucena. Y así fue como se fueron viendo siempre algunas caras conocidas, como esta señora estuvo ayer allá, hoy está acá. Así se fueron conociendo hasta que
tuvo la brillante idea, mi mamá, de decir, acá no nos ve nadie, acá nadie se entera de lo que está pasando, vayamos a protestar a la Plaza de Mayo. Y ella decía, tenemos que ser muchas y entrar en la Casa de Gobierno. Así que la idea de ella fue como el germen que prendió esta lucha. Ustedes tienen que rezarle a la Virgen para que pida por sus hijos. Así que salimos de la primera entrevista con el episcopado muy disgustadas. Prima Testa, Guarrachino, Plaza nos llegó a echar de la catedral. La iglesia institución no cumplía con el evangelio, eso es lo que nos dábamos cuenta. El evangelio era proteger a los más débiles y la iglesia no lo estaba haciendo. Bueno, ahí están los documentos logrados por Horacio. ¿Ibas a decir, Horacio? No, iba a decir que ese video que vimos de Videla, donde él dice hubo desaparecidos, pero es importante, el de Caracas. Es importante determinar cómo fue. Ahí él enumera 5 hipótesis. La primera es que se escaparon y se fueron a la clandestinidad. La segunda es que fueron asesinados por sus propios compañeros. La tercera es que se escaparon a Europa. La cuarta es que en un combate quedaron sus cuerpos destruidos e inidentificables. Y la quinta es que pudo haber habido algún exceso. Esta es la negociación de Videla con Prima Testa. Y luego de que Videla hace esa declaración, Prima Testa le escribe una carta emocionado, agradeciéndole que finalmente haya dicho una palabra sobre el tema. Realmente es una cosa que da vergüenza ajena leer esa carta, porque en definitiva Videla no reconoce nada. Dice que pudo haber habido un exceso, pero inventa esas 4 alternativas previas, que es lo mismo que siempre dijo la propaganda oficial. Respecto de este último video de María del Rosario Cerruti, que fue vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo y que es una de las personas que estuvo en la iglesia de la Santa Cruz el día que fueron secuestradas. Allí donde se infiltró Astiz. Donde se infiltró Astiz, ella es una de las que pudo escapar. Hay un episodio que a mí me contó Nora Cortiñas, otra madre de Plaza de Mayo, y que fue confirmado por uno de los miembros de la conferencia episcopal, Monseñor Esaine, que recordaron ambos, cada uno por separado, que las madres habían ido a ver a los obispos que estaban reunidos en la casa de ejercicios de San Miguel, diluviaba y las dejaron a la intemperie, no las quisieron recibir y las dejaron a la intemperie. Y Esaine hace una reflexión crítica al resto de sus compañeros. Él es uno de los que quería que las recibieran. Vos decías que no han hecho una autocrítica. No solo no han hecho una autocrítica, en el año 2000 hicieron, a pedido del Papa, por el fin de milenio, una ceremonia de pedido de perdón que se hizo en Córdoba, donde 100 obispos vestidos de blanco en un palco a la noche en el Parque Sarmiento hicieron toda una liturgia muy suntuosa y se leyó un documento de pedido de perdón por crímenes contra los derechos humanos. Crímenes por los derechos humanos contra los derechos humanos no cometidos por hombres de la Iglesia, sino por católicos en el Estado y en la guerrilla. Es decir, ellos no tuvieron nada que ver. Y para mostrar el grado, digamos, de hipocresía de esta ceremonia, no hay nada mejor que decir que en primera fila estaba sentado el jefe del ejército en ese momento, el general Brinsoni, y que no había sido invitado ningún familiar de detenidos desaparecidos, ni las madres de Plaza de Mayo, ni el CELS, ni las abuelas. Era una ceremonia de pedido de perdón donde estaban los obispos y Brinsoni. Es el tipo de perdón que pidieron. Julieta. Bueno, tengo
muchos tweets interesantes, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo, y aclaro que hoy estamos también publicando los tweets de ustedes, de nuestros seguidores, del público. Vamos con el primero de Merchan. Ella tuiteó: la justicia debe ordenar a la cúpula eclesiástica entregar toda la información sobre el accionar de la dictadura. Y hay uno más, es el de Elena Nadeo. Dice: había coincidencia ideológica entre la jerarquía católica y la junta militar. Sabían, deben ser juzgados y condenados. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. El documento a nosotros no nos toma por sorpresa, pero sí, la verdad que es escalofriante. Es escalofriante que Videla les haya dicho directamente que todos los desaparecidos, ellos los habían matado, y que los obispos no solo no digan nada después de eso, sino que traten de legitimarlo. Porque incluso después de eso publican documentos sobre la reconciliación, donde dicen que hay desaparecidos por voluntad propia, hay desaparecidos por la subversión y otros por la represión. Y que además hay desaparecidos que andan por el continente latinoamericano, que andan por otra parte, es decir, seguían ocultando todavía esta realidad que ellos la conocían perfectamente. A mí como hombre de iglesia, lo que más me molestó es que diga que su gran amiga era la iglesia y que llegó a ser amigo de Primatesta. Habla muy mal de Primatesta eso, o no, o a lo mejor habla mal de Videla, o a lo mejor es lo lógico, lo normal. Digamos que la primera de las personas que participó es Rubén Dri, filósofo, teólogo y gran conocedor de estos temas también. Ex sacerdote, integró el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Sí. ¿Algún comentario sobre estas precisiones que ellos hicieron, el espanto que provoca el documento que apareció? Bueno, el documento que apareció es una pieza de muchas que hay en ese archivo que yo pude ver. Y la justicia está pidiendo la entrega de esos documentos, por eso el episcopado tuvo que enviar este documento. La idea de juzgar a la cúpula lamentablemente es tardía, porque no quedan miembros de la cúpula con vida prácticamente. Acaba de retirarse el que era el obispo más joven de aquellos años, que es Jorge Casareto, contra quien no hay cargos. Primatesta no fue procesado porque murió. Laguna estaba procesado cuando murió procesado. Plaza no pudo ser procesado porque murió. Es decir, se da esta situación. Pero me parece que, digamos, que la respuesta penal no es la única respuesta posible. Me parece que hay una respuesta política, cultural, social, y esto que estamos haciendo es la forma de dar esa respuesta. Por ejemplo, esa frase de Primatesta, que la iglesia quiere colaborar y medir cada palabra. Bueno, en la primera asamblea plenaria del episcopado después del golpe militar, que ocurrió en mayo de 1976, había 57 obispos. 14 de los obispos presentes, entre ellos Primatesta, contaron sobre los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones que estaban ocurriendo en cada una de sus diócesis. 14 sobre 57. Una vez que tuvieron el informe y vieron que esa situación era general a todo el país, que no se trataba de un caso aislado que ocurrió en La Rioja, sino que era la política general de la dictadura, decidieron qué hacer y se sometió a votación. Y por 38 a 19 se decidió no dar a conocer lo que estaba sucediendo. Eso también es un documento que yo he publicado y que muestra claramente el nivel de complicidad institucional con los asesinatos. Pero también la fractura que había de alguna manera siempre dentro de la iglesia. En cada uno de los episodios has mencionado que siempre había alguien que tenía una visión bastante más lógica. Ahora era 38 a 19, es decir, 2-1. Eso fue al principio de la dictadura. A medida que fue avanzando la dictadura, la proporción cambió y los que estaban dispuestos a hablar fueron cada día menos. Y se impuso hegemónicamente la otra posición. Y finalmente
los dispuestos a hablar terminaron siendo un puñado de obispos, de Nevares, Esaine, los dos principales, Novak de Quilmes, que es el obispo que ordenó a Eduardo de la Serna, Devoto, de Goya, Corrientes, y poco más que ellos, ¿no? El resto... De Nevares nosotros tenemos algo. Cuando, ¿te acordás? Anunció el indulto Menem. Sí. Lo podemos ver. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Yo no puedo estar de acuerdo y no me explico cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina. Siguiendo ese criterio de reconciliación, si el condenar a alguien es indicio de animosidad, todos los jueces para nosotros estarían en pecado y todos los jueces serían enemigos de la reconciliación. Y para que reconciliarse, entonces tendrían que poner en libertad a todos los presos de todas las unidades carcelarias de la Argentina, que ninguno ha cumplido esos crímenes de los indultados. Esto no es una falacia, esa es la verdad de la milanesa, las cosas son así. No se reconcilia, no se cura un cáncer poniéndole una curita arriba. No se reconcilia una sociedad muy herida haciéndola el avestruz y tapando acá no pasó nada. Por el contrario, la paz y la calma volverá cuando se haga justicia. Es muy interesante lo que dice de Nevares, porque la verdad es que las leyes de punto final de evidencia de vida y luego los indultos, aparte de la injusticia íncita que eso implica, distorsionó todo el sentido de la justicia penal. ¿Cómo es posible, digamos, tener en la cárcel castigada a una persona que robó algo, mientras son perdonados los que secuestraron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer? Se rompe toda escala de valores de esa manera. Y ahora que Página 12 cumplió 25 años, estuve revisando un poco los primeros ejemplares del diario y me encontré con una entrevista a Raúl Zaffaroni, que era juez en ese momento, que él decía que después de la ley de evidencia de vida él se sentía el subjefe de un manicomio. Por eso, ¿no? Hoy escuché decir a Zaffaroni algo de una película. ¿Viste Tierra Adentro? Una película que habla sobre la campaña del desierto, no, de Ulises de la Orden. Una película excepcional, y aparece Zaffaroni con una idea que temo presentarla mal, que es la construcción en los tiempos de la campaña del desierto de un Estado de Derecho sobre una masacre. Es decir, todo el punto de partida falso que podría constituir todo un derecho basado, fortalecido por aquella campaña del desierto. O sea que siempre Zaffaroni deja aportes verdaderamente muy valiosos. Ya en los minutos finales, Horacio, una pregunta personal. ¿Te mortifica saber tanto de este tema? Pero tanto, con todos los detalles, con todos los nombres, como si te habitaran estos episodios y que no lleguen a todo el mundo tanto como quisieras. Bueno, me impresiona el silencio que acompaña este tipo de revelaciones. Es decir, yo he publicado el documento en el cual la cúpula del episcopado se revela que sabía por boca de Videla que estaban matando a los desaparecidos y no dijo nada. Y nadie lo recoge. Y nadie lo recoge, es decir, La Nación no publicó una línea sobre el tema, Clarín no publicó una línea sobre el tema, Perfil no publicó una línea sobre el tema, únicamente Tiempo Argentino vino un periodista y me hizo una entrevista sobre el tema. Después
15 días después la justicia pide el documento, el episcopado le envía el documento a la justicia, es decir, reconoce, oficializa ese tema y de nuevo absoluto silencio. Es decir, las complicidades con los crímenes de la dictadura son en los sectores de poder muy extendidas y aunque hayan pasado 35 años, esas complicidades se perpetúan en el tiempo. Y este año es muy especial, porque nadie quiere romper ese tipo de complicidades, porque todos se necesitan de una manera muy particular. No sé si vale la pena desarrollar la idea o se entiende así como está enunciada, pero son los factores de poder que están unidos específicamente. Es muy posible porque estamos ante una circunstancia histórica muy especial. Lo que se decía en el 2003 cuando Kirchner asumió la presidencia, ¿por qué abre tantos frentes? Bueno, es decir, estamos frente a un gobierno que está enfrentando a muchos de esos poderes, es decir, al poder residual militar, a la corrupta Corte de Justicia que dejó el menemismo, al poder económico concentrado que llevó a una redistribución muy regresiva del ingreso, a los grandes medios que avalaron eso. Y entonces me parece que esa reflexión tuya es precisa. Efectivamente, digamos, quienes fueron cómplices de la dictadura en la década del 70 vuelven a expresar solidaridades ahora. Por supuesto, ahora lo hacen más bien con el silencio, es decir, tratando de a mí no me miren, a mí porque me miran. Una buena respuesta de la Iglesia seguramente en las próximas semanas será alguna reunión importante en la que emitan algún documento lamentando alguna situación económica o algo por el estilo, en línea de alguna forma con lo que los medios quieren decir, y de ahí viene lo que yo me permito suponer es un alto grado de complicidad, porque es escamotear mucho periodismo, ignorar lo que se acaba de saber. Bueno, que la Iglesia sabía esto es un tema muy fuerte, es parte de la historia, es decir, no podés hacer periodismo e ignorar eso, estás haciendo cualquier cosa menos periodismo. Sí. Horacio, te tengo que agradecer. Me dan las sensaciones siempre de que es muy insuficiente un programa de este tipo para tanto que tenés para decir, y a nosotros mismos nos queda valiosísimo material que hubiéramos querido compartir, pero bueno, se nos fueron los tiempos. Muchas gracias por todo, ¿no? Por venir desde ya, un domingo. A mí me mortifica molestar a la gente en estos días, pero sobre todo por lo que hacés, por lo que aportás, por esto, que ahora no se sabe porque no lo pueden decir, pero algún día van a poder hacer periodismo y lo van a poder decir, y vendrá el reconocimiento específico a lo que has hecho en estas semanas sobre este tema. Muchísimas gracias. A vos. Vamos a hacer una pausa y después estamos con Julieta y algunos de los tweets. No vamos a tener demasiado tiempo, pero por lo menos será una forma de agradecer la participación que han tenido en el programa. Bendita es tu lugar en la tele. La vida está llena de momentos ideales. Bueno, estamos dicharacheros. ¿Qué dijeron de Lucho? ¡Ay! No se rompen los códigos de las personas. ¡Ay! ¿Lo vas a ver de Rosario ahora? Sí, cuando ustedes ya lo verán. O sea, nos está viendo Messi junto con su familia. Bendita, séptima temporada. Este lunes a las 8:30 de la noche por Canal 9. Maleducados, impertinentes del sabor. Aquí tienen nuevas pastas Knorr, hechas con 100% trigo candeal. Ahora todo lo bueno de Knorr, también en pastas. Tras 20 años de experiencia en pelo lacio, desarrollé la nueva línea Sedal Liso Perfecto. Contiene la revolucionaria tecnología selladora de lisos que controla tu pelo lacio desde la ducha hasta el final del día. De un pelo así de húmedo hasta que está completamente seco. Tu pelo se mantiene perfectamente lacio y alineado. Mantiene el pelo liso desde la ducha hasta el final del día. Nuevo Sedal con tecnología selladora de lisos. Co-creado con Yuko.
¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, te guié la propaganda de Activia. ¿Y lo probaste? No, yo no tengo problemas. A veces me siento un poco hinchada. Eso es normal. ¿Cómo normal? Pero normal es sentirse bien. Proba con Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo, reduciendo la sensación de hinchazón. Activia te ayuda a liberarte. Hay 63% más caspa en hombres que en mujeres. Por eso creamos Clear Man. Su fórmula con ClearTech 2.0 nutre tu cuero cabelludo y deja tu pelo con cero caspa, menos grasitud y menos caída. Clear Man. 3 beneficios en un solo shampoo. Cicatricure te demuestra su efectividad. Ellas participaron de un estudio de 4 semanas con la línea Cicatricure Antiedad. Yo probé Cicatricure contorno de ojos. Yo tenía un tema con las bolsas y las ojeras. Tenía la mirada cansada. Ahora siento que la mirada está más luminosa, más fresca. No sé, me siento más joven. De verdad funciona. Yo usé Cicatricure microdermoabrasión porque tenía algunas manchitas de sol y hasta algunas marcas de acné. Y la verdad es que en 4 semanas me renovó la piel. Es como si fuese un peeling en tu casa. Me encantó. Bueno, desde que uso Cicatricure crema, noto mi piel mucho más firme, lisa, hasta con menos arruguita. Y mis amigas me preguntan, ¿qué te hiciste, Graciela? Estoy chocha. Como ellas, el 96% de las mujeres que probaron Cicatricure notaron la diferencia. Cicatricure, línea antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Una tarde estaba aburrida y probé. Envié cita al 50-30 y ahora tengo más amigos que nunca. Conocí a Leo, a Pablo, a Agus, a Santi, a Gonza. Manda cita al 50-30 y hace nuevos amigos ahora mismo. Cita al 50-30. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Tenía muchas ganas de probarlo, pero me moría de vergüenza de pedirlo en la farmacia, hasta que al final me animé. Es como un cosquilleo que no para, una sensación tan placentera, como volver a la adolescencia. No puedo creer que a esta altura de mi vida descubrí que lo que me gustaba podía ser 1000 veces mejor. Pruébenlo, chicas. Es increíble. Multio, anímate a sentir más. Mis hijos se llevan bárbaro, salvo cuando quieren todos la misma cosa y en el mismo momento. Pero mira, casi ni se nota. ¿Querés saber qué le puse? Cicatricure Gel. Es un gel especialmente formulado para mejorar la textura, tamaño y coloración de cicatrices nuevas y viejas. Cicatricure Gel. Historias de vida sin marcas en tu piel. La fricción hace que tu pelo pierda la hidratación y la forma. Yo lo llamo efecto almohada. Por eso, Sedal y Yoko creamos un nuevo spray para peinar. Nuevo spray para peinar Sedal. Un spray de textura liviana que desenreda y facilita el peinado sin dejar el pelo pesado. En un instante, tu pelo está listo para un nuevo peinado. Nuevo spray para peinar Sedal. El fin del efecto almohada. Cuando seas papá, vas a poder disfrutar con tu hijo de todo esto. Todo no me gusta. ¿Qué no te gusta? Eso. Juntos podemos terminar con la deforestación. Deja tu huella. En la Reserva Natural Villavicencio cuidamos el agua y su entorno natural. Vos también podés ayudar, porque por cada Villavicencio que compres, protegeremos juntos con Banco de Bosques 1 metro cuadrado de bosque de su deforestación, impulsando la creación del Parque Nacional La Fidelidad en el Chaco. Yo dejo mi huella. Villavicencio, una reserva por más reservas. Florencia Peña, que va a ser finalmente quien abra el Bailando por un Sueño. Parece que está bueno vivir con los pies en la tierra. Yo estoy por hacer un trabajo que me encanta, que me va a recontra divertir. Creo que Susana no va a dejar nunca la televisión porque es su modo de vida. Yo no sé si Moria y Sofía harían una obra de estas características si no fuera una obra mía. ¡Dale!
¡Dale! A ver, imitemos el dale, imitemos el dale. Chicos, miren, creo que me tengo que ir. Dale, imitemos el dale, no me dejen solo. Más Viviana. Este lunes a las 5 de la tarde por Canal 9. ¡Dale! Muy bien, estamos casi en el final, pero vamos Claro a que agradecer sí. a nuestros invitados. Bueno, los últimos, te leo. Bueno, el primero, el de Luis Andrade, dice: la iglesia siempre nos mintió, pero en la iglesia hay gente buena que no le dan lugar. El poder tiene que ver. Bueno, eso ha quedado, creo, por lo menos hicimos un esfuerzo, incluido Horacio Berbisky, para que quede Exacto. claro. Las generalizaciones son todas siempre Exacto. erróneas. Merchan tuiteó: es momento para discutir un verdadero Estado laico y dejar de mantener a esa institución cómplice. Y agrega: gracias por este espacio que permite reconstruir la verdadera historia y así poder avanzar con verdad y justicia. Y uno más, el de Nadeo, dice Víctor Hugo: es muy importante profundizar este tema, lograr el mayor grado de justicia. Excelente programa, hasta la próxima. Muchas gracias a María Elena y a Cecilia. También va la admiración personal. Gracias, Julieta. Gracias a vos, Víctor Nos Hugo. reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.